El fallecimiento del profe Luis Enrique fue la gota que me desarmó hasta el día de hoy. Para empezar, la noticia me la dio una persona tan sin modos que jamás volvería a trabajar con ella. Él me decía muy seguido que trabajaba demasiado y no tomaba tiempo para divertirme. Cuánta razón tenía. Me decía que los chavos en 10 años no recordarán lo que hicimos por ellos, entre otras cosas. Empecé con descompensación, desajuste hormonal, crisis de ansiedad, hasta que ya no pude trabajar. Nunca se pongan la camiseta de una empresa, al menos que seas el dueño. Tan sumergida estaba en dar resultados, cumplir, ser responsable, dar lo mejor de mí y un poco más. Ya no tenía tiempo para mí, mi familia, mis amigos. Y eso me llevó a depresión mayor. Ningún sueldo, salario, puesto de trabajo vale la vida y la salud. Luis Enrique, que en paz descanse, se fue pronto, pero me dejó una gran lección. Jamás permitan que en un trabajo los humillen públicamente ni en privado, que los regañen como si fueran niños, sembrando el miedo, la discordia y mentiras. No reciban órdenes maleducadas de alguien cuyo único logro es tener un iPhone. Hagan lo que aman, pero no soporten violencia psicológica por un mísero salario. Sepan irse a tiempo. Y por favor, jamás permitan que les roben sus ideas o se paren el cuello con su trabajo personas que no saben ni el título de tu creación, personas sin calidad humana ni espiritual, ni mucho menos liderazgo, sin educación. Claro que como docentes nos encariñamos con los alumnos, con algunos más que otros según sea el caso. Por mi parte, puedo decir que en todos vi potencial, según su personalidad. A otros quería llevármelos a mi casa y cuidarlos de todos los peligros. A un buen número de alumnos les aplaudía tras bambalinas sus logros y lo sigo haciendo. Y por supuesto, también me dolían sus tristezas. Me dolía ver que su familia no podía ver la maravilla de hijo que tenían. Además del pésimo ambiente laboral, la fatal cultura organizacional que puede haber en una escuela, otro aspecto terrorífico en el hacer de un docente son los padres de familia. Los que son perezosos, irresponsables, alcahuetas de las malas conductas de sus hijos y agresivos. Muy reconfortantes son aquellas familias unidas, que superan batallas juntos como la familia de Alberto. Aquellas familias tan bonitas que aman a sus hijos y se puede ver desde cómo los traen aseados hasta sus valores como personas y en familia. Pero hay otros casos que lamentablemente sobreabundan, donde los padres desvergonzados no prestan atención a sus maravillosos hijos. También los que los lastiman con sus malas decisiones de adultos rotos. Y por supuesto, están los sobreprotectores, esos que a toda costa quieren que su hijo sea el mejor en todo y calificación de 10. Cargue en su conciencia, señora N., que aquella confrontación que tuvo conmigo por su sentimiento de inferioridad y culpa me mató el gusto por la docencia y me alteró severamente mi organismo. El puesto más nefasto, aciago, ñiquiñaque, beocio, desdeñable, ruin, infame, bajo, es el morroestufas que le lleva chismes a los jefes. Se los quiere ganar de esa manera y más despreciable es que con ello busca escalar de puesto. Qué repugnante e inmundo. No todo es miel sobre hojuelas con los alumnos. Recuerdo a una chica que se molestó por algo, me ofendió por inbox, todo lo que quiso y después me bloqueó.
mi primer grupo de secundaria. Es la experiencia más terrorífica que he vivido frente a grupo. También aquella chica que hacía yo el periódico mural y ella lo quitaba porque le parecía feo y ponía entre ella y sus amigos uno mejor. Me difamó, me metió en problemas. Qué difícil es ser docente sin permiso a pasar por malos momentos. Como mujer, sufro de endometriosis severa, es decir, dolor pélvico en las piernas, vientre bajo, caminar con miedo ya que el flujo es mega abundante. Deseo enorme de terminar la jornada para estar en cama retorciéndome de dolor. Pero no, ahí estaba yo, llegando tempranito, tratando con amabilidad y cariño, pues nadie es responsable de que yo tenga esta enfermedad desde los 11 años. Hacer el esfuerzo de alzar la voz a un grupo inquieto con miedo de mancharme la ropa. Animar dinámicas mientras lidiaba con terribles dolores lumbares. Cuando falleció mi abuela, estuve ahí frente a los papás, pues teníamos una junta muy importante que no se podía posponer. Saliendo de la junta, fui a la velación de mi abuela. Mi cuerpo y mi mente colapsaron irremediablemente. Ser una docente en vanguardia, al ritmo de las peticiones diarias de cada día, cargar con mis dolores emocionales y familiares en absoluto silencio, pues una cosa es mi vida personal y otra era mi ser docente. Ya había trabajado en la psicología industrial, en hospital, dando asesorías en consultorio, en el área social. Y luego llegué ahí inexperta en el área educativa, tratar con familias muy conflictivas, con la pena, pero es la realidad. Compañeros muy experimentados, justo para chamaquearme. Una psicóloga jugando a la escuelita. Algunas personas son muy severas al decir, no tienen vocación, algunos maestros. Sobre todo cuando a su hijo o a sus hijos no se les pone en primer lugar. Exigen casi que el maestro sea psicólogo, psiquiatra, pediátrico, paidopsiquiatra, neurólogo, pedagogo, terapeuta de lenguaje, educador especial y un largo etcétera. Los maestros que tienen hijos muchas veces se pierden de lo que ellos hacen en sus respectivas escuelas. Si los tienen en la misma donde trabaja, se vuelve un blanco de 1000 críticas. Y también para los docentes que somos solteros y erróneamente piensan que no tenemos vida personal. Con esto me refiero a que el maestro sacrifica mucho porque ama lo que hace. Las cargas administrativas, el ambiente laboral, el tipo de padres de familia disfuncionales con los que toca lidiar diariamente. A veces la mala conducta de los niños, el ambiente socioeconómico donde se ubica la escuela, todo influye, todo. Y es evidente que cansa y agota, y eso no es falta de vocación. Pues ¿a qué te dedicas? Maestra, docente, catedrática. Doy clases, pues. Continuas infecciones urinarias, te aguantas para ir a miccionar. Casi no bebes agua para no tener que salir al baño. Estreñimiento. Continua irritación de garganta, laringitis afónica. Problemas de circulación y posturales por el tiempo que pasas sentada. Malestar general. Pero es imposible faltar. Hoy es el evento, la junta, el examen de gran importancia y nadie te va a cubrir. Tengo sueño, pero esa papelería debe entregarse mañana a primera hora, sí o sí. Evento familiar cancelado. Aún tengo que terminar de revisar proyectos, calificar y subir calificaciones.
problemas familiares y de pareja que nadie conoce. Niveles altos de cortisol, aumento de peso y lo que esto conlleva. Es que vivo con estrés, además de la falta de horarios establecidos para comer. Síndrome de burnout. Si sigues así, con esa carga de estrés y ambiente laboral, puedes llegar a desarrollar fibromialgia u otras enfermedades. Salud mental, cero. Nadie sabe lo que pasa a un maestro. Qué injustas son algunas personas en todavía reprocharle no tiene vocación. O cuando dicen, se la pasan en puentes y vacaciones, sin saber que aún no sales del plantel y ya está jodiendo el jefe por WhatsApp. Hay personas que ganan más dinerito vendiendo comida rica o algún otro tipo de negocio que hacer planeaciones, hacer y revisar exámenes, tener juntas sin sentido, papelería administrativa para entregar, etc. Y además platicar con la clientela a gustito, sin poner en riesgo la salud mental y exprimir el tiempo. Y no es falta de vocación, es invertir en uno mismo. ¿Para qué deshacerse por dar el 100% y un plus si al final terminas sin salud física ni mental? Nadie va a estar ahí contigo. Y ahí estaba yo. Levantarse a las 5 de la mañana, el baño a veces era con agua fría o con poca agua y hasta gabotezazos, para estar en la escuela a las 7:15 de la mañana. Si van pocos alumnos, dar clase para respetar su asistencia. Después, volver a dar esa clase para los que no fueron, o no hacer nada y esperar a que todos asistan. El docente tiene que estar al pie del cañón. En mi caso, con dolor articular y cuando andaba en mis días con cólicos producto de la endometriosis. Pero eso sí, fingir que estás bien cuando estás muy mal pagado. Fingir que no te duele nada y sacar el trabajo a como sea, sin poner cara de lo mal que la estoy pasando, porque no tienes ese permiso. La envidia está en todos los trabajos. Andar de lamebotas no es sinónimo de buen rendimiento, aunque tiene beneficios para quienes lo llegan a practicar, ya sea por caer bien, por encajar, por no ser despedido o para ser ascendido de puesto. Que deleznable. Pero el trabajo honrado y con esfuerzo no se puede imitar, aunque es evidente que casi siempre al holgazán le va mejor. En mi caso, puntual, honesta, muy responsable, asignar una parte de mi sueldo para comprar mis materiales de la papelería y no estar batallando. Mi meta era clara. Hay que tener esperanza en nuestros alumnos. Para mí fue una sorpresa ver que Héctor, aquel niño inquieto que conocí en primaria, y volver a verlo en tercero de secundaria con sueños y metas más claros, enamorado, trabajador, con sus características muy propias de personalidad, pero mejorándose a sí mismo. Igual que Dani, que aunque a veces su conducta sobrepasa la energía de los demás, con todo y eso, claro que se puede mejorar al ritmo de cada uno. Por supuesto que hay que escuchar a los jóvenes. Si tienen una propuesta para la novatada, pues apoyarlos. Pero para llegar a ese grado de entendimiento, hay que haber trabajado en uno mismo y que los miedos y traumas complejos del adulto, del que dirige, no ganen ni se sobrepongan a la alegría, el entusiasmo y las nuevas oportunidades de los jóvenes. Porque justamente eso me pasó. Por tener una visión tan humana, tan relajada, positiva y además apoyar estas mociones de los alumnos, me gané un regaño público y un gritadero en frente de los alumnos, una masacre para mi autoestima y esencia. Muy humillantes esos viejos métodos de control. Cada uno con su forma muy única de ser, los alumnos deben saber
que sí impactan en la vida de los maestros, con recuerdos muy bonitos, con admiración de su persona, el potencial que vemos en ellos, aunque también hay alumnos que nos causan dolor de cabeza y eso no debería de ser un secreto o visto como algo negativo. La realidad es que, como seres humanos, interactúa todo nuestro ser y en grupo mucho más. Cuando el ambiente laboral está muy contaminado, ciclado, lleno de vicios y favores, y de repente llegué yo, con valores a hacer un trabajo de calidad, era evidente que se movieron las energías, la comodidad, pero también la insistencia por apagar mi luz. Hay mucha gente malvibrosa que ante su mediocridad no le queda más que robar energía, poner trabas para que no brilles e inclusive con su actitud, falta de experiencia y buena formación hacen el trabajo más pesado. Y eso cansa, agota. Tarde lo entendí. Además de eso, de vez en cuando robar y robar la propiedad intelectual. De ahí que me he vuelto obsesiva con colocar marcas de agua en todos mis trabajos. Los mediocres se burlan de lo que no pueden imitar, dice Martín Valverde. Algunas empresas dan prioridad a las trabajadoras que son mamás y a las solteras que nos lleve aunque depende mucho del tipo de jefe. Hay quienes agarran parejo. Uno de mis grandes problemas es ser soltera, pues ante la falsa creencia de que no tengo una familia hecha por mí, me sobra tiempo, como si no tuviera una vida social, familiar, religiosa que atender. Y yo misma lo permití. Me empecé a llenar de obligaciones al grado que dejé de frecuentar a mi familia. Terrible error. Mi poca vida social se terminó y sobre todo mi vida en comunidad dentro de la iglesia, mi vida espiritual se apagó. Sí, por querer ser la mujer competitiva que exige esta sociedad, por autoexigirme como si no hubiera un mañana, por el reto que tenía para conmigo misma, por cumplir cabalmente cada una de las cosas que se me pedían, por ponerme la camiseta y dar un plus, por aceptar el sometimiento de una persona con un cargo superior que ni merece. Mi vida espiritual era la columna vertebral de mi estado de ánimo, de mi sabiduría y entereza. La necesitaba mucho y más en ese lugar lleno de alacrán. El estrés es el enemigo silencioso que poco a poco consume al individuo más otros factores. El estilo de vida, la alimentación, factores ambientales, socioeconómicos, ambientales, familiares, genéticos, biológicos y por supuesto laborales. Cada uno de mis exalumnos, claro que valió cada desvelo, malpasadas de comida, entre otras cosas. Pero si pudiera regresar el tiempo, quisiera haber tenido la capacidad de ser más lista, de darme cuenta dónde estaba parada y sobre todo para haberme retirado a tiempo. A final de cuentas, los alumnos son como los hijos. Algún día tienen que volar sin depender de nosotros. Son prestados por un momento. Con el estrés hasta el cielo, el cortisol a todo lo que da. Subí mucho de peso. Tuve mucha inflamación general. No dormía bien, desvelada, cansada, sin vida social, ni espiritual, ni familiar, además de vivir violencia laboral, psicológica y verbal. Mi mente tronó con el fallecimiento del profesor Luis Enrique, que en paz descanse. Entré en una fuerte crisis existencial, pues él solo tenía 39 años. Yo tenía mis 30 y tantos y ¿qué estaba haciendo con mi vida? ¿Solo trabajar? Todos los consejos que en vida me dio Luis Enrique tomaron sentido cuando él partió. Muchas preguntas sin respuestas. Me bañaba llorando. Me empezó a costar mucho esfuerzo ir al trabajo. Me daban ataques de ansiedad mientras manejaba.
Empecé con problemas hormonales más fuertes que los que ya venía arrastrando desde hace años. Los niveles normales de prolactina van entre 0 y 20 y yo traía 875. Me daban unos dolores de cabeza muy fuertes, horribles. Me detectaron un tumor en la hipófisis, un fibroadenoma en un seno, además de mastopatía fibroquística, fatiga crónica, estrés postraumático, ataques de pánico cada vez más fuerte, depresión mayor, 4 intentos de suicidio, además de 4 hernias lumbares que ya tenía desde hacía tiempo, pues cargaba las cosas que había que utilizar, mismas que me provocaron dolor lumbar y del nervio ciático. Rinitis alérgica pasó por su peor momento. También con la dermatitis atópica, queratosis y xerosis la pasé mal. La insuficiencia venosa periférica o varices, más hinchadas que de costumbre. Después vino la pandemia y el encierro, la falta de abrazar a las personas, es más, ni saludarlas. También me desarmó, ya que soy muy dada al contacto. Retomé la psicoterapia en conjunto con psiquiatría. Diagnóstico final: ansiedad generalizada y trastorno afectivo bipolar tipo 2. Me fui al fondo, muy hondo. Luego pasé por otro periodo de estrés severo y me dio una parálisis facial o parálisis de Bell. No me atendieron oportunamente y me quedó una secuela para siempre: neuralgia del trigémino. No es un secreto que estoy perdiendo la audición y que además tengo apnea del sueño. Si me preguntaran qué pienso de ser mujer empoderada, altamente competitiva y todo eso, diría que si pueden, mejor se la salten, pero si están decididas a vivirla, que encuentren el equilibrio. No tengan miedo de irse donde ya se dio todo. Cuiden su salud física y mental. Ningún trabajo vale la vida y la salud, pues una vez que se pierde, ya no se recupera. Gasté mis ahorros en diferentes estudios y laboratorios. El dinero se fue y la enfermedad se quedó. Sepa poner límites a las personas nocivas, tóxicas, malvibrosas, vampiros energéticos, narcisistas y pendejas. Tengo 80% de incapacidad laboral según un dictamen del Seguro Social. Crónicas de una exdocente fue un capítulo para honrar a mis maestros del kinder hasta después de la universidad y también a mis compañeros docentes, pero también es un llamado a la concientización sobre la salud mental. Qué bueno que tu cerebro sea neurotípico. El mío es atípico, funciona diferente ante las distintas circunstancias de la vida por las razones que ya he comentado. Sea un puerto seguro en el cual zarpar y no un lugar inseguro donde nadie quiere estar. Sí hay personas malas con malas intenciones. Nada en esta vida sustituye la paz y la salud. Todas las emociones son válidas y se vale no estar bien. Sinceramente, Mar, psicóloga y paciente también.
tarde entendí que ningún puesto de trabajo, ningún sueldo, ningún salario vale la vida y menos la salud.